Problemario del movimiento uniformemente acelerado. En esta presentación vamos a ver ejemplos de cómo usar las cuatro fórmulas del movimiento uniformemente acelerado. Después vamos a hablar de la distancia de frenado de un auto. Y por último vamos a dejar cuatro problemas. Estas son las cuatro fórmulas a las que nos referimos del movimiento uniformemente acelerado. La primera es la definición de aceleración. La segunda relaciona la distancia con la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La tercera dice que 2 veces la aceleración por la distancia es igual a las diferencias de las velocidades al cuadrado. Y la última dice que la distancia es igual a la velocidad promedio por el tiempo. Ejemplo 1. Un avión comercial debe alcanzar una velocidad de 270 km por hora y la pista de aterrizaje tiene una longitud de 3 km. ¿Cuál es la aceleración que necesita desarrollar? Aquí puse un esquema para que entendamos mejor lo que está pasando. El avión parte del reposo, recorre 3 km y debe alcanzar esta velocidad final para poder elevarse. Entonces, la velocidad final nos la dan en kilómetros sobre hora. Vamos a multiplicarla por este factor para pasarla a segundos y por este factor para pasarla a metros. Aquí las horas se cancelan y nos quedan segundos. Una hora son 3600 segundos. Y aquí los kilómetros se cancelan y nos queda en metros. 1000 metros son un kilómetro. Análogamente, transformamos la distancia de 3 kilómetros a metros. Multiplicando por un factor que tiene un kilómetro abajo y 1000 metros arriba, los kilómetros se cancelan y nos quedan 3000 metros. Aquí en el enunciado del problema no nos dice que la velocidad inicial es igual a 0, pero al imaginarnos el problema, sabemos que la velocidad inicial es igual a 0. ¿Cuál de estas cuatro fórmulas vamos a utilizar? La última de plano sí no nos sirve porque no tiene aceleración y lo que nosotros queremos es la aceleración. La segunda no nos sirve, aunque tenemos la velocidad inicial y la distancia, no nos sirve porque no tenemos el tiempo. La primera ecuación del MOA no nos sirve porque nos da la aceleración como función del tiempo y nosotros no tenemos el tiempo, tenemos la velocidad y la distancia. Entonces la ecuación que nos sirve es la tercera. Aquí podemos meter las velocidades y la distancia y despejar la aceleración. Ok, entonces aquí ponemos los datos. La velocidad es 75 metros sobre segundo, la distancia 3000 metros. Lo que nos piden es la aceleración. Y la velocidad inicial es igual a 0. Entonces quitamos de la fórmula la velocidad inicial porque es igual a 0. Y tenemos que despejar la aceleración. Esta distancia está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. El 2 también está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Nos queda que la aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Y finalmente usamos la sustitución. Metemos aquí el valor de la velocidad y el valor de la distancia. Y hacemos los cálculos. Nos da 0.9375 metros sobre segundo al cuadrado. Ok. Vamos a ver un segundo ejemplo. Y vamos a resolverlo igual que el primero. Primero leemos con cuidado el enunciado del problema y acomodamos los datos que nos dan y el dato que nos piden y decidimos cuál de las cuatro fórmulas del MOA es la que debemos usar. Vamos a empezar. El auto más rápido del mundo es el SSC Tuatara, que alcanzó los 532 km sobre hora. Tiene una impresionante aceleración ya que va de 96 km sobre hora a 193 km sobre hora en 2.5 segundos. ¿Cuál es su aceleración? O sea, estos son los datos que nos da el fabricante
y con ellos vamos a calcular la aceleración. La velocidad inicial es 96 km sobre hora y multiplicamos por este factor para pasar a segundos y por este factor para pasar los kilómetros a metros. Nos da que la velocidad inicial es 26.666 metros sobre segundo y también transformamos la velocidad final, los 193 kilómetros sobre hora, y son igual a 53.6111 metros sobre segundo. Y el tiempo, pues es el tiempo final menos el tiempo inicial, es 2.5 segundos. Y el dato que nos piden es la aceleración. Tenemos las velocidades, el tiempo, queremos calcular la aceleración. La fórmula final no nos sirve porque no tiene la aceleración por ningún lado. La número 3 no nos sirve porque no conocemos la distancia. La número 2 no nos sirve porque no conocemos la distancia. Entonces tiene que ser la fórmula número 1. Aquí arriba metemos las velocidades y acá abajo el tiempo y calculamos la aceleración. Entonces procedemos a hacer la sustitución. Metemos la velocidad final y la velocidad inicial y el tiempo y nos da que la aceleración es igual a 10.777 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, vamos a ver el ejemplo 3. Una bicicleta rueda por una bajada de pendiente constante. Entonces vamos a suponer que baja con una aceleración constante. Parte del reposo, recorre una distancia de 10 metros en 5 segundos. Entonces vamos a suponer que esta es la bicicleta. Y cuando la llanta de atrás baja 10 metros, ¿cuál es la velocidad de la bicicleta si bajó en 5 segundos? Acomodamos aquí los datos, también el dato que nos piden, que es la velocidad. Nos preguntamos cuál de las 4 fórmulas nos va a servir. La primera no, porque no tenemos la aceleración. La segunda tampoco, porque no tenemos la aceleración. La tercera tampoco, porque no tenemos la aceleración. Tiene que ser la última. Entonces nos quedamos con la cuarta ecuación. Parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0. Aquí quitamos la velocidad inicial y nos queda esta ecuación, que notamos que es diferente a la de movimiento rectilíneo uniforme. Para despejar la velocidad final, el tiempo nos estorba. El tiempo está multiplicando, pasa dividiendo. Y el 2 nos estorba. El 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces nos queda aquí así 2 veces la distancia entre el tiempo igual a la velocidad final. Y aplicamos la sustitución. Nos da 4 metros sobre segundo. Y ya terminamos. Ejemplo 4. Cuando nos venden un Lambo nos dicen que va de 0 a 100 kilómetros sobre hora en 2.9 segundos. Si ponemos esta velocidad aquí en metros sobre segundo, eso es una aceleración de 9.6 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a suponer que conocemos la aceleración y el tiempo. La pregunta es, ¿qué distancia recorre en esos primeros 2.9 segundos? Acomodamos los datos, la aceleración, el tiempo, la velocidad inicial igual a 0 y la distancia, que es lo que nos piden. ¿Cuál de estas 4 fórmulas podríamos usar? La primera, definitivamente no, porque aquí no participa la distancia. La cuarta, no, porque no conocemos la velocidad final en estos datos. La tercera tampoco, porque nos faltaría la velocidad final en estos datos. Y vamos a usar la segunda ecuación. Tenemos la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. Y de aquí calculamos la distancia, ya está despejada. Ok. Entonces, como la velocidad inicial es igual a 0, quitamos este primer término de velocidad por tiempo porque la velocidad es 0. Y nos queda que la distancia es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y al sustituir nos da una distancia de 40.27 metros.
Distancia de frenado. Hoy en día todos nosotros estamos expuestos a viajar en un auto y por lo tanto tener que frenar abruptamente para tratar de evitar un accidente. A partir de la ecuación 3 podemos despejar la distancia de frenado como función de la velocidad. La ecuación 3 me refiero a la que dice que 2 veces la aceleración por la distancia es igual a la diferencia de las velocidades al cuadrado. Cuando el auto está frenando, la aceleración es negativa, por eso la puse como menos a. Y cuando termina de frenar, la velocidad final es igual a 0, por lo tanto esta velocidad final se quita. Y puse la aceleración negativa como menos a, para que se viera que estos dos signos negativos se cancelan. 2 veces la aceleración está multiplicando y pasa del otro lado dividiendo. Nos queda que la distancia es igual a la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Este menos entre este menos se cancelan. Menos entre menos te da más. La aceleración de frenado de un auto es aproximadamente 7.71 metros sobre segundo al cuadrado. Si metemos esa aceleración aquí y la distancia es proporcional a la velocidad inicial al cuadrado, aquí puse una tabla de velocidades iniciales y calculé la distancia de frenado. Si tenemos un auto que va a 20 km sobre hora, puede frenar en tan solo 2 metros. Si aumentamos la velocidad al doble, a 40 km sobre hora, necesitará 8 metros. Si aumentamos los 40 al doble, a 80, necesitará 32 metros. Y si aumentamos el 80 a 120, para detenerse necesitará 128 metros. El hecho de que la distancia vaya como la velocidad inicial al cuadrado implica que si la velocidad aumenta tantito, la distancia aumentará mucho. Aquí tenemos una imagen de un vendedor de frenos ABS que nos dice cómo varían las distancias de frenado dependiendo de si tienes frenos ABS o no. Esta parte azul es el tiempo de reacción del piloto. Un ser humano tarda aproximadamente 1 segundo en reaccionar y pisar el freno, y dependiendo la velocidad que lleve es la distancia que avanza en ese segundo. Ok, si viajas a 20 kilómetros sobre hora te puedes detener en solo 2 metros, mientras que si viajas a 200 kilómetros sobre hora, 10 veces más rápido, el auto viajará al menos 200 metros antes de lograr detenerse, 100 veces más distancia. Por esta razón, cuando viajes a mayor velocidad, debes dejar una separación mayor con el auto de adelante y estar viendo mucho más al frente para frenar en caso de accidente. Se recomienda una separación entre autos igual a la que recorrería el auto en 2 segundos. Dependiendo de la velocidad que lleve tu auto, tienes que calcular cuál distancia recorrería en 2 segundos. Por ejemplo, si viajas a 100 km sobre hora o 27.7 metros sobre segundo, la distancia sería 2 segundos por 27.7, 55.5 metros. Esto solo por si el auto de enfrente tiene la genial idea de chocar con un poste o frenarse en seco. Les dejo estas referencias de estos datos y finalmente les dejo estos 4 ejercicios para que repasen el tema. Muchas gracias.